El deporte tiene sus estrellas, sus íconos, sus multitudes, pero también tiene a aquellos que luchan lejos de los reflectores, personas cuyo talento y dedicación los han llevado a la cima, pero cuyas historias apenas se escuchan. Este documental es sobre ellos, los campeones anónimos, dos nombres poco conocidos que se alzaron con títulos que la mayoría ni siquiera identifica. Soy Fiorella Pedros, participé en 4 mundiales, en 2 copas internacionales y en un sudamericano, en la disciplina de patinaje artístico y en la categoría de precisión. Soy Ismael Baraldo, corredor de moto, actualmente ex corredor de moto, eh, campeón en el certamen argentino de motociclismo en el año 1999 y 2002 en la categoría 50 centímetros escuela y en la categoría 125 internacional. Detrás de estos logros hay un trayecto arduo, lleno de perseverancia. En deportes que no atraen grandes audiencias ni patrocinadores, la dedicación no solo se mide en entrenamientos, sino en la lucha diaria contra la falta de recursos y al apostar todo a un camino que lleva a la duda constante de si el esfuerzo dará sus frutos. En este documental exploraremos sus historias, los obstáculos que enfrentaron y cómo lograron alcanzar la cima, porque ser campeón no siempre significa ser famoso, pero siempre significa ser extraordinario. ¿Cuándo empezaste con el deporte? Empecé con patín a los 4 o 5 años. Bueno, en realidad hay una historia atrás. Cuando yo nací con displasia de cadera, entonces siendo muy bebé me tuvieron que operar y por eso necesitaba hacer deporte. Entonces de chiquita empecé con gimnasia y patín artístico y bueno, después seguí por el camino del patinaje. ¿Y qué fue lo que te atrapó? Creo que al principio todo empezó como un juego, esto del compartir un espacio deportivo con otros niños de mi edad. Bueno, era algo nuevo para mí y después de a poco ir aprendiendo cosas nuevas. El estar sobre patines es como, no sé, sentir que volás prácticamente, el estar sobre ruedas. Y eso de a poquito me fue atrapando. Después empecé a ver, bueno, las chicas más grandes empezaban a competir y alcanzaban otras cosas en el deporte, entonces con eso como que me fue motivando cada vez más. ¿Cómo nace tu fanatismo por las motos? Fanatismo en principio no había, porque no había dentro de mi familia gente que corre en moto o que esté ligada a las motos, pero sí un día mi padre, junto con en su momento Angelo Marosi, construyeron una moto y empezamos a dar vueltas y bueno, de a poco eso fue creciendo exponencialmente y bueno, cada vez nos apasionó más. ¿Primera moto con la que corriste? ¿Te acordás? Sí, mira, la primera moto fue armada en dos o tres motos, más o menos. Armaron era un color violeta, las dos motos que habían armado, y bueno, con eso empezamos. Millennium es un equipo de competencia con 25 años de existencia, durante los cuales lograron 12 medallas mundiales entre precisión y show. Se puede decir que es el causante de la gran jerarquía que comenzaron a presentar los grupos argentinos en estas disciplinas. Fiorella formó parte de él, obteniendo grandes distinciones en su paso por el equipo. ¿Cómo llegaste a Millennium? Llegué a Millennium a raíz de que en cierto tiempo acá empezó a venir un profesor que era de Venado Tuerto, como para capacitarnos para lo que eran las competencias individuales. Y después este profesor empezó a venir acompañado de otra profesora que nos entrenaba para otra disciplina. Resulta que ese entrenador tenía un grupo de precisión, que es una de las categorías del patinaje artístico, que entrenaban en otra localidad. Primero entrenaban en Roldán y después se centró en Casilda. Bueno, ahí me convocaron junto a otras chicas para ir a entrenar allá y formar parte de este equipo. ¿Te acordás cuándo fue tu primera carrera? ¿Qué edad tenías? ¿Qué sentiste en ese momento? Mira, mi primera carrera fue en un campeonato zonal en
la localidad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Eh, y como todo que recién arranca, en principio sentí bastante miedo, o sea, esa es una realidad. Sobre todo porque era una categoría en la cual corrían gente que era mayor y yo tenía entre 8 y 9 años. Entonces en principio es como que viste, tenía mucho nerviosismo, pero bueno, a medida que fue pasando la carrera es como que bueno, me fui soltando. Se va a poner en marcha la primera competencia de la tarde. Todo listo, motores a pedo, se va a largar. Zamora, Rafaelino la punta, segundo Ismael Baraldo, allá buscando la primera vuelta, la recta puesta, Baraldo para afuera, ahí está el salva, primero Baraldito, Ismael Baraldo, en la punta aquí se viene el puntero, Baraldo, el Santiago de Chile. ¿Cuál fue el circuito más lindo en el que corriste? Mirá, el otro día me hicieron también la misma pregunta, no sé si hay uno más lindo que otro, pero sí hay circuitos que por ahí me identifico más que con otro, porque bueno, porque le pude agarrar la mano más rápido en principio y pude ganar más carreras. Hay dos circuitos que de los que corrí que más me atraían, uno en la localidad de Centeno, que tiene una particularidad respecto a su trazado, y después el del circuito de la ciudad de Galvez, que también tenía ciertas particularidades y que siempre por suerte me ha ido bien, pero bueno, esos son los circuitos. Este es un homenaje de Quilmes a los puntos de encuentro. A esas esquinas mágicas, parecidas a todas, pero iguales a ninguna. ¿Qué tendrán esos lugares que no tienen otros? ¿Por qué los elegimos? ¿Qué tienen Santa Fe y Callao que no tengan Callao y Arenales? ¿Por qué nos encontramos en el Obelisco y no en el Monumento de los Españoles? ¿Por qué nos junta Primera Junta? ¿Por qué en el kilómetro 113 y no en el 115? ¿Por qué debajo de una autopista? ¿O a los costados de una ruta? ¿Por qué acá o acá y no acá o acá? ¿Por qué en una esquina y no a mitad de cuadra? ¿Por qué en esta casa y no en otra? ¿Por qué en esta galería y en esta plaza? ¿Sabes por qué? Porque los argentinos nos encontramos siempre en los mismos lugares. Muchas veces en mesitas para 4 donde entran 8. Y siempre, y desde siempre, alrededor de una Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. En la vida, como en los deportes menos visibles, las barreras no siempre son físicas. Muchas veces son las limitaciones externas, las dudas internas y la falta de apoyo las que ponen a prueba nuestra determinación. Pero es en esos momentos, donde todo parece estar en contra, que el verdadero carácter se forja, en el esfuerzo, en la constancia y en la capacidad de avanzar, incluso cuando el camino parece imposible. Ismael y Fiorella no son la excepción. Ellos se toparon con inconvenientes a lo largo de sus trayectos y aún así siguieron con su sueño. ¿Y cuáles fueron los cambios más significativos desde que comenzaste a participar en competiciones mucho más profesionales? Creo que los cambios fueron de todo tipo. Primero el viajar para entrenar, que significaba un montón de horas, o sea, varios kilómetros. Más allá de la duración de los entrenamientos, teníamos el viaje de ida y vuelta, entonces eso significó un cambio. Y también la cantidad de días que entrenábamos. Era miércoles, viernes, fines de semana, feriado, y ya al estar en una categoría internacional la exigencia era otra, entonces suponía mayor responsabilidad, mayor dedicación, así que los cambios fueron demasiados. Bueno, con respecto a los viajes, decime, o sea, qué significa hacer ese tipo de sacrificio, cómo lo compaginabas con a lo mejor la secundaria, y si se volvía costoso y si había alguna ayuda. Bueno, la secundaria la verdad que acompañó bastante porque me permitían retirarme antes, que la verdad era una condición necesaria para llegar a los entrenamientos. Después obviamente recuperaba esas horas, rendía algunas materias, lo arreglaba de otra manera.
pero teníamos 120 kilómetros de ida, 120 de vuelta para cada entrenamiento. Entonces eran casi 2 horas de viaje, después llegar, entrenar. En esa época yo competía en precisión y también en individual, entonces era doble entrenamiento y después, bueno, volver a casa y seguir con la rutina y a los 2 días volver a viajar. Era una rutina bastante movida. Y bueno, en lo económico también significaba un gasto porque bueno, había que viajar, había que pagar la clase, el combustible para llegar. Nosotras nos organizábamos, éramos un grupo de chicas de acá de la zona, entonces como que nos pasábamos a buscar y dividíamos los gastos entre todas para llegar a los entrenamientos. Después los fines de semana por ahí nos quedábamos a dormir allá de alguna compañera, volvíamos en colectivo. Entonces, bueno, íbamos buscando la manera de acuerdo a lo que nos convenía y los horarios que entrenábamos. Y en cuanto a ayuda económica, la verdad es que nunca contamos con ninguna. Siempre salió todo de nuestras familias. Cada una de las patinadoras que viajábamos a entrenar necesitábamos del apoyo y el acompañamiento de nuestras familias y en lo económico también, porque éramos muy chicas para tener nuestro propio dinero y poder solventar todo eso. Contame cómo fue el trayecto para llegar al Mundial. Bueno, yo empecé en el 2011 en la categoría de juvenil. O sea, precisión tiene diferentes categorías. Una de ellas era la categoría juvenil, donde competíamos a nivel nacional. Ese fue mi primer año en el equipo. Después, ya en el siguiente año, en el 2012, yo tenía 13 para 14 años. Ahí entré en la categoría internacional. Bueno, fue ese el pasaje. La categoría juvenil fue como una etapa previa donde uno ya iba conociendo la dinámica, la modalidad de trabajo, de entrenamiento, y después, bueno, en la categoría internacional todo eso se intensificaba, pero ya venía con todo lo anterior. En cuanto a la clasificación, ¿cómo era la forma de llegar? Bueno, había todo un proceso para llegar al Mundial, no es que clasificaba cualquier equipo, sino que teníamos torneos zonales, después pasábamos a una instancia de torneos provinciales y después 2 torneos nacionales, donde de acuerdo a la cantidad de puntos y al puesto que íbamos teniendo, era el lugar en el que clasificábamos al Mundial. Y también obviamente de acuerdo a cómo uno quedaba en los torneos en el país, bueno, después en el Mundial tenía otra posición, otra visión de parte de los jueces. Los viajes al Mundial, ¿quién lo costeaba? ¿Había alguna ayuda a nivel provincial o a nacional? Los trajes, no sé si no tengo bien entendido quién los pagaba o si era algún coste que realizaba el propio club. En realidad, todo lo teníamos que solventar nosotras. Tanto estos torneos, que eran las instancias previas para pasar al Mundial, como todo lo que era vestimenta y los viajes, todo salía de nuestra familia. Así por ahí se solía hacer alguna rifa en el equipo, como para ayudar, no sé, a pagar cierto colectivo, el traslado al aeropuerto, pero después todo pasaba por cuenta nuestra. Asimismo los trajes. Los trajes nos lo daban y nosotros los bordábamos, le hacíamos todos los detalles, porque después quedaba para nosotros, pero se iba haciendo todo un trabajo muy artesanal y todo sostenido por nosotras, por la familia. ¿Los entrenamientos se te hacían complicados? ¿Qué es lo que más suele entrenar un piloto de carreras? Mirá, los entrenamientos por lo menos en el certamen argentino son muy particulares porque son pocos los circuitos disponibles para entrenar. Entonces lo que más se trabajaba era el entrenamiento físico y no tanto arriba de la moto, porque solamente uno se subía a la moto prácticamente ese fin de semana previo a la carrera. Por eso era siempre importante tratar de hacer la mayor cantidad de carreras posible durante el año. Por eso en su momento corríamos en el campeonato santafesino, en el campeonato cordobés, en el campeonato argentino, porque bueno, no teníamos en su momento, si bien estaba el circuito de selva,
era muy oneroso ponerlo en condiciones y aptos como para entrenar, entonces prácticamente no teníamos lugar donde entrenar y lo hacíamos directamente en las carreras. ¿Es costoso mantener una moto de carreras? Sí, a ver, yo hace bastante que estoy alejado de esto, pero en su momento, y creo que actualmente también, porque de hecho tengo mis hermanos que siguen corriendo, es oneroso, ¿sí? Es oneroso porque, bueno, uno tiene una inversión inicial, que sobre todo en las categorías más grandes, que son motos internacionales, la inversión es importante, porque son motos en dólares, pero bueno, eh, creo que la mayoría trata de hacer el esfuerzo, en su momento lo hacían y hoy yo veo que también la gente también lo hace, trata de juntarse, hace peñas, trata de conseguir sponsor, pero generalmente, sobre todo en este deporte que es bastante amateur, el esfuerzo generalmente es del núcleo íntimo, ya sea de la familia o de los amigos, del entorno fundamentalmente. ¿Cuál fue la situación más difícil que pasaste siendo piloto? Mirá, tuve dos situaciones, a ver, las situaciones difíciles las ligo o las vinculo a los accidentes, no a cuestiones deportivas, porque el tema de la derrota o lo que fuere forma parte de la experiencia de cada uno, pero sí tuve momentos difíciles en dos accidentes en los cuales tuve pérdida de conocimiento, un accidente en una prueba que teníamos en selva mismo, me caigo y la moto que venía detrás me golpea a la altura de donde tenía el casco, la cabeza, entonces estuve durante un tiempo inconsciente. Con ese tipo de cosas, hubo momentos que tuve que estar en terapia intensiva durante un día. Bueno, a ver, yo creo que por ahí los momentos difíciles están más vinculados a los momentos de los accidentes. No solamente por uno, sino por todos los que están afuera, los allegados, los que sufren realmente cuando uno le pasa ese tipo de cosas. Y contaba un poco de las características que tiene y las dificultades de la disciplina de precisión. Bueno, dentro del patinaje artístico hay diferentes categorías. Precisión es una de ellas, que consiste en un grupo de patinadores, patinadoras, con un mínimo de 16 patinadores y un máximo de 22. Nosotros en el equipo solíamos ser 20 porque es el número más exacto para preparar las dificultades de los bailes. Y esta disciplina consiste en una coordinación y una sincronización entre las 20, con un reglamento donde hay determinadas dificultades que hay que cumplir sí o sí, y después otras cuestiones artísticas que uno va adicionando. Por ejemplo, había rondas con pasos, o cruces, bueno, ciertas cuestiones donde todo tenía que hacerse de manera coordinada, sincronizada, todas al mismo tiempo. Entonces era una gran dificultad porque no era uno solo en la pista pudiendo hacer lo que quería, sino que teníamos que estar las 20 en una misma sintonía, coordinadas, porque una se movía un poquito de más y generaba una catástrofe porque nos podíamos chocar, caer. Entonces todo tenía que estar como muy milimétricamente calculado y bien hecho. ¡Ay, qué lindo! Y lo podés cambiar por un talle más grande si no te entra. Alguien se pregunta, ¿por qué hablas de más? Ojalá que te lo regalen las que tanto querés. ¿Arreglarlo? Imposible. No te bajes ahora, no me gusta la cara de ese tipo. Es mi papá. ¿A vos? Sufrís incontinencia verbal. Hola, cosita linda, quiero comerte a besos. ¿Qué pasó con mi hija? ¿Quién te dice que de tanto hablar de más, algún día te dejen sin palabras? ¿Me darías una Sprite? Sí, te redaría. Sprite, las cosas como son. A pesar de las dificultades, el esfuerzo y la perseverancia dieron sus frutos. Fiorella logró subir al podio mundial en 3 ocasiones, dejando una huella en el patinaje.
Por su parte, Ismael conquistó 2 categorías de motociclismo. En 1999 saliste campeón por primera vez en 50 cilindrada de escuela y en 2002 saliste campeón en 125 internacional. ¿Te acordás un poco lo que se te pasó por la cabeza en esos momentos? Mira, en el 99 era muy chico, ¿sí? Pero yo creo que también ahí estaba vinculado un poco la euforia de poder lograr un objetivo que estábamos buscando, sobre todo porque era algo muy trabajado con mis mecánicos en ese momento. En el de 2002 es como que bueno, uno por ahí lo disfruta un poco más porque ya estaba un poco más grande y consciente de determinadas cosas. Se va a largar 125 internacional. Ganaron Ismael Baraldo. El piloto de Cerro Ismael Baraldo en la primera ubicación. Se lleva entonces la primera vuelta. Ismael Baraldo, recta puesta para él. Seguido por el 2 de su hermano Federico Baraldo, pero con una Yamaha KTM. Yamaha y Matías. 125 internacional. Este es el torneo del certamen argentino de motociclismo. Se va para Selva, se va para Selva, se va para Selva, se va para Selva. Sí, Ismael Baraldo, sí. Ismael Baraldo, Federico Baraldo. En la tercera ubicación, Matías Frey. Sí. Tercero el piloto de Gale, Matías Frey. Buena labor. La vuelta de honor para los 2 Baraldos y para Matías Frey, el de Galvez, que hizo podio. Por suerte, en los 2 años pude salir campeón una fecha antes de finalizar el campeonato, entonces como que bueno, el estrés propiamente de la finalización del campeonato y todas esas cosas no la tuve, pero sí sobre todo, como le decía la otra vez cuando me entrevistaban también, lo importante del resultado es ver que se dan las cosas en el sacrificio que hicieron todos, ya sea uno personalmente, en los entrenamientos, trabajando con limitaciones, con determinadas restricciones, y el esfuerzo de toda la familia, los acompañantes, los mecánicos que en ese momento trabajan todo en pos de eso, y bueno, de esa manera uno puede como que coronar un poco el resultado lo que uno fue trabajando. ¿Cómo es vivir un mundial? No sé si hay palabras que expliquen lo que implica eso. La verdad que lo recuerdo y es como si, no sé, si me hubiera pasado otra vida, porque es algo maravilloso. Y también pasa que al ser el patín un deporte no tan conocido por ahí como el fútbol o otros que son de mucho renombre y quedan el recuerdo, tal mundial que se ha ganado, el patín es como que siempre quedó en un segundo plano, entonces uno por ahí no puede tomar dimensión de lo que vivió y lo que logró. Pero la verdad que es algo espectacular. ¿Cómo fue el Mundial de Taipei? Tengo entendido que el mismo entrenador lo nombra como uno de los mundiales más emocionantes. Sí, creo que para todas ese fue el mejor de los mundiales, todas las que estuvimos en el equipo en esa época. Al principio no pintaba tan así. Bueno, llegamos a Taipei, había sido un viaje muy largo, muchas horas de vuelo, el cambio horario que significa un montón. Nosotros solíamos viajar 3 o 4 días antes de la fecha de la competencia, pero bueno, el cuerpo le lleva un tiempo acostumbrarse. Y siendo un viaje tan largo, estábamos como todas en ese proceso de que el cuerpo se acostumbre, la cabeza también, pero bueno, no teníamos tiempo de sobra. Y antes de competir, nosotros tenemos una serie de prueba de pista donde practicamos el baile, vemos a qué cosa hay que dedicarle más tiempo, como para no ir a la competencia así, sin nada. Y en esas pruebas de pista la verdad que éramos un desastre. No nos salía nada, íbamos despacio, nos chocábamos. Era se había generado un clima muy tenso porque el entrenador ya no sabía qué hacer,
nosotras tampoco, porque era muy raro. Acá en Argentina, en los últimos torneos, salía todo perfecto, estábamos muy bien, y llegamos allá y parecía que habíamos retrocedido una eternidad. Entonces, después de esos entrenamientos, el entrenador estaba enojado, nosotras también, porque no sabíamos qué hacer y se acercaba la fecha de la competencia. Bueno, ya nosotras pensábamos que íbamos a perder. Y bueno, el mismo día de competir, que antes de la competencia tenemos la prueba de pista oficial, ahí el entrenador nos agarra, nos da una charla. Él estaba pasando por un momento muy complicado con su papá, entonces bueno, fue una charla muy emocional, que apeló a todo lo afectivo, y ahí nos unimos como grupo, salimos a la pista, hicimos la prueba de pista oficial, salió espectacular, y cuando vamos a competir también. Fue una maravilla el baile, era como si no nos hubiera pasado todo lo anterior. Salió todo hermoso y bueno, que fue el año que tuvimos 3-10 en la puntuación, que es un puntaje máximo que se puede conseguir. Marks for Millennium, Technical Merit, 98, 99, 99, 98, 97, 98, 99. Artistic Impression, 99, 10-0, 99, 10-0, 99, 10-0, 98. Estos logros son la recompensa de una lucha constante, el reflejo de lo que se puede alcanzar cuando los sueños se persiguen sin rendirse. Pero detrás de cada triunfo hay algo más, las personas y los valores que sostienen esos sueños. Ahora serán ellos mismos quienes compartan las lecciones y reflexiones que les dejó este camino lleno de desafíos. ¿Considerás que tu familia fue un punto importante en tu carrera como piloto? Sí, yo creo que la familia es importante en todo, ¿sí? En su momento como piloto, por supuesto, porque el motociclismo es un deporte que demanda mucho tiempo, ¿sí? Y si no lo haces conjuntamente con la familia, hacerlo solo es muy difícil. Entonces, en ese momento, el tener el apoyo y la asistencia de mi viejo, el compañerismo de mis hermanos, que a la par mío también ellos llevan adelante el deporte, es como que bueno, se hacía un poco más ameno en aquellos momentos que por eso se transformaban difíciles. ¿Qué significa para vos el patinaje? Mi vida, prácticamente. Fue una parte de mí y lo sigue siendo, si bien ahora ya no sigo practicando el deporte y todo esto pasó cuando era mucho más chica. Es una parte de mí y de mi identidad también. El decir soy patinadora o fui patinadora, formé parte de Millennium, competí en un mundial, bueno, en 4 logré ganar. Es una parte de mí y que siempre va a estar ahí y tengo los mejores recuerdos de esos momentos. Y creo que más allá de los logros y de lo deportivo, te sirve, o sea, lo que yo aprendí ahí sirve para la vida. El deporte genera valores, genera herramientas y recursos que a uno le sirven siempre y que no se los olvida jamás.